Le decíamos que hubo algunas disertaciones muy importantes y definiciones muy claras en el reciente coloquio de la Unión Industrial de Córdoba. Y como les anticipábamos recién, Hércules Felipa, vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba, estuvo también allí, no estuvo entre la lista de oradores, pero sí conversamos con él sobre temas que se vinculan específicamente con el rubro donde él ha desarrollado prácticamente toda su actividad empresaria, que es el rubro lácteo, porque en este momento Hércules Felipa es el presidente de la cooperativa de tamberos, que es propietaria de Manfrey, allí en Freire. Y estuvimos hablando sobre esta histórica problemática que enfrenta siempre el sector lácteo argentino, y sobre todo el tema de los precios hoy en un proceso inflacionario desbocado. Diferentes aspectos del reportaje que le hicimos a Hércules Felipa. Hércules, todo el sistema productivo argentino y particularmente la industria están muy afectados por toda la situación general que tiene la economía, pero hay un sector donde parece que ustedes, es decir, son como los parabrisas, se comen todos los bichos, y es el sector lácteo, ¿no? Bueno, a ver, el sector lácteo no es ajeno a todos los problemas que tiene el país, fundamentalmente la macroeconomía. De todos modos, es un sector complejo, con una serie de particularidades, en donde hay aspectos que juegan y que tienen que ver con cuestiones que van más allá de la coyuntura que está viviendo nuestro país. La estacionalidad, el clima y una serie de cuestiones. Aparte, un sector sensible me refiero por ser un alimento de primera necesidad, sensible a medidas de intervención permanente por parte del gobierno. No obstante, yo lo que trato de explicarle cuando nos reunimos con los funcionarios, fundamentalmente con el secretario de Comercio Interior, en donde se pone énfasis en el precio de los productos lácteos, y en realidad, cuando se compara con el resto de los aumentos, los lácteos siempre están por debajo. Pero hay un tema que me parece que para mí es fundamental y que yo se lo planteo permanentemente a los distintos secretarios que se dieron, que tiene que ver con que el gobierno encara el tema de los precios al consumidor, a quienes producen los alimentos, pero quienes producen alimentos no comercializan alimentos. Y si nosotros comparamos los datos que provee el mismo INDEC de inflación mayorista e inflación minorista, por lo menos desde el sector nuestro, y vemos que a partir del mes de diciembre del año 2019, que fue cuando asumió este gobierno, al 30 de agosto, perdón, porque no tenemos los datos de septiembre, la diferencia de inflación mayorista e inflación minorista fue del 56%, o sea, que los precios aumentaron al público 56% más de lo que aumentaron a salida de fábrica. Entonces, el problema en donde permanentemente el gobierno apunta hacia la industria, incluso habla de concentración, cuando hablar de concentración en la Argentina es una locura. La empresa, ganancias extraordinarias, dice además. Bueno, la empresa que mayor volumen industrializa en nuestro país tiene el 12% de la leche. Digo, somos el segundo país más atomizado del mundo en materia de jugadores del sector lácteo, con lo cual hablar de prácticas monopólicas, concentración y demás, están los datos, los números no mienten. Es decir, sabemos cuántas empresas hay, cuántos litros hay, cuánto industrializa cada empresa, y plantear que hay un mercado concentrado es una locura que no resiste ningún análisis lógico en función de datos reales de información que obtiene el propio INDEC. De todo modo, acá creo que me parece que la cuestión de fondo, y eso es lo que nosotros estamos viendo que no se ataca, digo, el problema de los precios es una consecuencia de los desequilibrios macroeconómicos. Y lamentablemente vemos cómo de manera sistemática el gobierno cree que el aumento de precios es lo que genera inflación. Y en realidad
el aumento de precios es una consecuencia de la inflación. Entonces, no se aborda de manera integral los problemas que tiene nuestra macro. Esta cuestión del dólar financiero, por ejemplo, que se adoptó, que no le sirve a nadie, excepto al gobierno para recomponer algo de reservas, pero en el sector nuestro, como es un insumo que tiene vital importancia en el costo de alimentación del ganado y como medida de referencia para los alquileres de la tierra donde se produce leche, hubo un impacto importante en el aumento. Ahora, ¿cómo hacer no trasladarlo a precio? De hecho, cuando uno ve y analiza los balances de las empresas lácteas, no hay ganancias extraordinarias, como por ahí dice. En algunos casos, eso también hay distintas realidades, pero en algunos casos con grandes pérdidas, que son precisamente las empresas a donde ellos apuntan que están concentradas, y otras por ahí con balances neutros o con utilidades muy, muy pequeñas. Entonces, yo creo que acá de una vez por todas, mientras que no abordemos la problemática de la economía desde una mirada integral, en donde no se pueden establecer parches permanentemente y establecer medidas aisladas unas de otras y no van a dar ningún resultado. El problema es que otros países ya hace mucho tiempo que lo han resuelto. El tema de la inflación es un tema que lo han resuelto. Por eso digo que el problema de nuestro país, si bien tenemos una crisis económica fenomenal, pero que en realidad la génesis de esta crisis económica es de carácter político. Efectivamente, Hércules, gracias. No, al contrario, un gusto.